Vale. Sí, pero un segundo, un segundo. Sí. Yo quería añadir sobre el tema este que, es decir, eh, yo creo que es el único caso que yo al menos conozca en el que un caso de falsificación se lleva a la jurisdicción penal. Como decía antes, me parece que no podemos entender esta excepcionalidad sin mirar el contexto en el que se produce, el contexto político y social, porque es esa especie de toda falsificación cuando se descubre conlleva, digamos, una cierta decepción social, decepción también a nivel político, también a nivel académico. Es justamente en esa decepción y por haber tratado temas que son especialmente sensibles en el ámbito social vasco, que son, digamos, las esencias, ¿no? Del nacionalismo vasco, eh, como reacción, la gente de alguna forma quiere que, bueno, pues que los que han falsificado estos, los que de alguna forma se han burlado, por decirlo de una manera burda, ¿no? Pero y rápida, pues se han burlado del tal, pues que vayan a la cárcel, ¿no? Porque la diferencia entre la sanción y el reproche social o académico del que hablaba antes Ana y el reproche penal es que vivimos en un país donde la gente piensa que la justicia significa meter a alguien en la cárcel. Y yo creo que la gente que pone esa demanda de alguna forma quiere ver a Eliseo Gil en la cárcel, ¿no? Es decir, como bueno, pues como justo reproche, ¿no? De haber tocado símbolos tan sumamente, digamos, importantes, ¿no? Para la vida social y el mundo ideológico del País Vasco. Vale. Pues ahora también me gustaría un poquito indagar en ese tema que hemos hablado, sobre todo del convenio con la empresa de trenes. Y es que otra de las preguntas que nos han lanzado desde Satch era que en esos años, en torno al 2005, 2006, cuando se aparecen los primeros grandes vestigios de Iruña Velella, los supuestos, ¿cómo era el apoyo económico a yacimientos arqueológicos? Porque Ignacio, usted ha hablado sobre todo de ese convenio multimillonario, que supongo que sería, pues eso, un caso particular. Y también un poco del aspecto social, porque hemos hablado también de lo que sería el gran impacto de Iruña Velella en la historia del País Vasco. Entonces, pues eso, indagar un poquito más y sobre todo para los que no sabemos, no estábamos al tanto de ese pasado en yacimientos históricos, porque apenas habíamos salido del instituto. Perdón. No sé, comento yo unas cosas y después comentas tú, Ana. Vale. A ver, en el Estado español la descentralización administrativa, digamos que a partir del año 84, con el surgimiento, digamos, bueno, el previo surgimiento de las comunidades autónomas y tal, y que residencia la gestión de los yacimientos visitables en las comunidades, pues supuso una inversión pública en esos yacimientos. En ningún caso, conocimientos, yo trabajo en uno de ellos, en los que hay un grupo de personas que estamos dedicados concretamente al yacimiento. Eso es único en España. O sea, es decir, no hay ningún yacimiento, bueno, salvo quizás Ampurias en Cataluña, no hay ningún yacimiento y por supuesto ninguno en el País Vasco, ni en Madrid tampoco, que tenga un grupo de personas, por ejemplo, en la necrópolis romana de Carmona, somos 13 personas las que trabajamos directamente y exclusivamente en el yacimiento. Eh, Atendiendo al público, conservando, en fin, haciendo ese tipo de cosas. Eso es, digamos,
un caso de inversión administrativa. Inversión pública, ninguna. Perdón, inversión privada, ninguna. La inversión privada en excavaciones es, bueno, pues la promotora que se ve obligada a financiar una excavación como paso previo a desarrollar urbanísticamente un terreno de su propiedad. Pero invertir en conservar, en la visita a un yacimiento y demás, pues eso no existe en España. Era el único caso. Y fue un caso, pues yo creo que eran como 3 millones y pico de euros para el mantenimiento digamos, de las excavaciones y el fomento de la visita pública, aparte de otra serie de inversiones que atraídas por esa, digamos, por esa avenida de dinero público, de dinero privado, bueno, que es semi-privado, porque al fin y al cabo las empresas son empresas públicas, pero bueno, en cualquier caso no era dinero corriente de la administración, pues digamos, el gobierno vasco invertía también en el yacimiento, con lo cual, digamos que no creo que haya habido ningún yacimiento que entre 2005 o entre 2003, que se firma el convenio, y 2005 se haya invertido más que en Iruña. Quitando quizás, pues no sé, a lo mejor en Medina Zahara con inversiones europeas, ¿no?, para hacer el centro de interpretación. Pero sí, quitando casos así extraños y tal, en ningún yacimiento se ha invertido tanto como en Iruña. Eso supone que para el equipo del Urmen, era una estabilidad económica importante a la que tenían posiblemente no, seguro tenían todo el derecho del mundo, porque llevaban desde el año 90 tratando de hacer excavaciones y supongo que pasando 1001 fatigas, como todos los arqueólogos que trabajan en el sector privado en la actualidad y antes. Entonces, claro, era una auténtica raya en el agua. Era una auténtica raya en el agua. Es decir, no se puede decir otra cosa. La segunda parte de la pregunta era, perdona. Sí, nada, un poco hablar sobre, pues eso, la inversión económica y el impacto social que hubiese tenido, pero ya lo hemos hablado un poco, sobre Ya, ya. todo en la charla. Sí. No sé si Ana tiene algo más que añadir o puedo pasar a la siguiente pregunta. Sí, bueno, simplemente por rematar, ¿no? Las inversiones privadas en yacimientos arqueológicos son absolutamente excepcionales, lo siguen siendo hoy en día. Y hay veces que sí que te puedes encontrar, por ejemplo, cuando se transfiere la gestión a una empresa de un yacimiento, que puede ser a través de una licitación, no se transfiere la titularidad, pero sí la gestión, ahí sí que puede haber una cierta inversión porque puede ser una parte de la obligación del contrato que la empresa firma como contrapartida a lo que hace, ¿no? Pero en general, claro, son bienes de dominio público, la inversión es fundamentalmente pública. Y eso que decía también, que comentaba Ignacio, las empresas públicas es que tienen como esa doble naturaleza público y privada, es decir, es posible que una empresa pública tenga capital 100% público, que sea de una administración pública, pero tanto en su funcionamiento como en sus presupuestos, como en el personal que contrata, tiene un régimen distinto. Entonces, digamos que esas inversiones eran públicas probablemente porque eran de empresas públicas, pero tienen ese componente de ser una sociedad anónima, una empresa la que está financiando, ¿no? Que tienen mucha más libertad que cualquier otro organismo territorial, autonómico o local para hacerlo, ¿no? Vale. Y tema sobre todo económico, ¿qué creéis que es lo que lleva a personas como Eliseo? Porque hemos hablado de esta estabilidad económica, que no había prácticamente ningún yacimiento de un grupo estable de trabajo. ¿Qué creéis que lleva a personas como Eliseo a empezar este proceso de falsificación? ¿El buscar esa estabilidad, el buscar esos convenios? Hombre, personalmente pienso que
Si yo fuera Eliseo, posiblemente hubiese hecho lo mismo, ¿no? Es decir, que, ¿qué quieres que te diga? Es decir, no es lo mismo estar rampando por no sé, por una pequeña subvención del País Vasco, de la Diputación Foral, que tener un presupuesto desahogado, un presupuesto tal. Y quiero decir una cosa, realmente cualquiera de nosotros pienso que hubiese hecho lo mismo, no falsificar, me refiero a la gestión. Es decir, el programa que presentó Eliseo y que era el objeto del convenio, Iruña Tercer Milenio, pues era un programa que cualquiera de nosotros suscribiría. Excavaciones, animación de la visita pública a través de recreacionismo histórico, se compraron, yo qué sé, trajes para hacer representaciones históricas allí, animar. Lo que ocurre es que, bueno, pues a un yacimiento, aunque esté a 10 kilómetros de Vitoria, pues no puedes esperar que vayan 150.000 o 200.000 personas, ¿no? Es decir, que ahí hay un error de cálculo, que hay un error, digamos, de comunicación posiblemente durante las negociaciones entre Eliseo y las compañías de trenes vascas, bueno, que no es lo mismo que el programa de rehabilitación de la Catedral de Vitoria, ¿no? Abierto por obras. No sé si habéis conocido Claro, la gente iba allí, bueno, en tropel. Bueno, es que estaba en medio de Vitoria, no sé qué, tú no puedes comparar un yacimiento arqueológico con eso, ¿no? Y yo creo que ese fue un poco el error que suscitó. Es decir, yo quiero romper una lanza, y a pesar de que, bueno, pues soy lógicamente vilipendiado, ¿no?, por el Eliseo y todo el entorno del Eliseo y tal y cual, porque he escrito sobre esto sin ningún tipo de tapujos, pero quiero romper una lanza por la probidad personal de este hombre. Yo creo que es decir, no es un problema de malignidad personal, no es una persona que quería engañar, no es el típico, por ejemplo, pues no sé, que se ha dado en otras ocasiones, ¿no?, de falsificador, que para demostrar una teoría suya o para demostrar que el euskera era más antiguo incluso que Dios, falsifica. No, yo creo que no ese es el caso. Es una persona que se encuentra en una situación económica compleja. Pensad que también que Lurmen es también una empresa un poco familiar, ¿no? Su hermana estaba allí, su mujer también, que era Idoia, el hermano de la mujer también estaba allí trabajando con ellos. No sé, yo no serviría para juez, ¿no? Porque yo lo entiendo casi todo. O sea, es decir, yo entiendo perfectamente qué tal, porque es que me veo en esa situación y a lo mejor hubiese hecho lo mismo. Quizás un poco más inteligentemente, espero, pero, hombre, no hubiese copiado lo del penal internacional, ¿no? O sea, es decir, lo que ha dicho Ana sobre la valoración distinta que tiene la prueba en sede penal, en sede judicial, es un poco lacerante. Oiga, mire usted, si le estoy diciendo que en un grafito de una cerámica del siglo III aparece es decir, el mismo lema que en el frontispicio del Tribunal Penal Internacional, hombre, hombre, o sea, no me venga que esto es una opinión cualquiera, ¿no? No, usted, que esto es un hecho demostrable. O, por ejemplo, es decir, otro de los epigramas era una frase de Tomás de Kempis, ¿no? El hombre propone y Dios dispone. Hombre, ¿sabes? ¿Qué hacen, qué hacen en Velella grabando eso en el siglo III? Hombre, o sea, es decir, que no estamos hablando de una cosa así como opinable, ¿no? No, usted, es que ponían comas y tal. Algunos de los nombres, pues como por ejemplo Dreide, que es un nombre bastante común
en el País Vasco y en el mundo gaélico y demás, es una invención en Irlanda durante el 19, ¿no? El romanticismo irlandés de finales del 19 y tal, se inventa ese nombre. Y además lo ponen con la D mayúscula. Dígame usted, es que las mayúsculas, las iniciales mayúsculas, aparecen en las lenguas romances a partir del siglo XV. O sea, no hace falta venir con un microscopio. Es decir, que son cosas como muy obvias, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy. Yo supongo que si cayera en un tipo de actitud como esta, hombre, pues podría ser un poco más inteligente, ¿no? Y no caer en esas obviedades, pero comprendo que se pueda caer en ese tipo de actitudes. Perdón. Sí, pero a mí lo que me preocupa es que me preocupa precisamente que se pueda pensar que puede ser objeto de un convenio de colaboración o de un convenio de patrocinio los resultados científicos, porque este no es el único ámbito en el que ha habido falsificaciones, lo que tú has comentado antes, ¿no? De datos, de resultados, pero también porque como que el sistema te exige esos resultados. Mire, la investigación arqueológica es una investigación de largo alcance, se tarda tiempo. Los resultados pueden ser espectaculares o no. Entonces, el poner el acento sobre eso es un error, pero igual que es un error, pues lo que vemos publicado, yo qué sé, en Nature o en otras revistas, que luego la gente acaba reconociendo que había falseado los datos porque en sus universidades o en sus centros o en sus qué les exigían resultados, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, hay que diferenciar. Lo que puede ser objeto de patrocinio y de convenio de colaboración es el proceso o el interés de lo que pueda surgir allí. Nunca jamás la exigencia de un resultado, porque, y si esa es la lógica digamos, del mundo empresarial o del mundo público o del que sea, pues es que hay cosas que necesariamente tienen que quedar fuera de eso, ¿no? Estoy pensando ahora, estamos en un momento de pandemia, estoy pensando en temas del COVID, incluso, o sea, que es que ya no solamente nos referimos a esto, sino que esto tiene como un mayor alcance, que eso sí que me preocupa, ¿no? Que se pueda forzar el obtener determinados resultados en una investigación científica porque hay una financiación de por medio, porque hay como una especie de apretar tuercas en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso sí que es un problema. Vale, pues para cerrar el bloque de preguntas de los miembros de SATS, lo último es preguntar si son comunes estos casos en España, si nos encontramos a menudo con falsificaciones, este tipo de casos en los juzgados, etcétera. Eso es una pregunta que me encanta. Porque veréis, sí, no, a ver, las falsificaciones de este calibre, no, porque las falsificaciones depende de la intencionalidad, así es un poco la sintaxis de la falsificación. Quiero decir, en este caso se necesitaba notoriedad. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se jugaba en la notoriedad, se jugaba, digamos, la esencia el porqué de la falsificación. Hay en otros sitios, hay en otras ocasiones donde la falsificación lo que busca justamente es pasar desapercibida. Es decir, si yo te cambio o te cuelo, trato de colarte un billete, yo qué sé, billetes de 8.000 euros, pues claro, no lo voy anunciando tal, sino trato de hacerlo en que tú veas lo menos posible el billete y tal y cual. O sea, y eso pasa mucho con las falsificaciones de monedas. Hay muchísima falsificación de monedas. Pero, claro, no es. Hemos encontrado un dupondio de no sé quién, ¿no? Que no. Te venden la falsificación, se callan y tal y cual, y a ver si cuela, ¿no? Te venden una buena y 3 malas, a ver si cuela. Entonces, hay muchísima falsificación porque, sobre todo de monedas, porque hay un comercio que está muy consolidado y hay escasez de numerario. Quiero decir que a pesar de que hay mucho detectorismo y demás y tal y cual, las monedas no salen en buen estado, no
no, digamos, no alcanzan el precio necesario y entonces hay falsificaciones. Yo hace muy poco, menos de un mes, hice un informe sobre una incautación que hizo la Guardia Civil aquí en Sevilla de una colección de monedas dispuestas para la venta a través de Internet, y llamaba la atención un dinar de inición. Son unas monedas muy llamativas, son unas monedas de oro malo, oro de 20 quilates, una cosa así, que digamos tienen la característica de tener la inscripción en el anverso y en el reverso en latín en lugar de en árabe, porque son las primeras monedas que se acuñan y son las monedas con las que se pagan a las tropas de Tariq ibn Muza. Entonces, son unas monedas que vienen a costar 35 o 40 mil euros. Claro, de eso la gente hace copias y hace imitaciones, ¿no? Después se habla y la policía la busca porque creen que es una mujer, la que llaman la falsificadora española, que se han detectado una serie de bustos en bronce de emperadores romanos, básicamente de Augusto, que han colado en museos tanto europeos como norteamericanos y que son falsificaciones. Y entonces parece ser que es una mujer, parece ser, no sé, lo digo porque hablo de, hay digamos, un investigador alemán que está buscando el origen de estas falsificaciones y, lógicamente, en detectarlas en los museos, pero, vuelvo a decir, no es la persona que falsifica, no sale en los medios de comunicación. Acabo de encontrar un busto de Augusto, un nuevo busto de Augusto en bronce y tal y cual, sino que a través de, digamos, de mediadores y demás y tal y cual, pues se lo coloca a un coleccionista o a un museo, falsificando también, digamos, lo que sería la procedencia, tal, anteriores coleccionistas, importaciones y tal. Con lo cual, hay bastante falsificación, aunque no toda necesariamente pública y notoria. Bien, no sé si Ana tendrá algo que añadir, si no damos paso directamente a las preguntas de los participantes. Lo que no sé es, Cibran, si tú puedes ver las manos levantadas, porque yo no veo ninguna, o es que no hay ninguna pregunta. Vale, pues adelante, Sachs Madrid. ¿Se me oye? Sí. Sí, vamos, no soy Sachs Madrid. He entrado como Sachs Madrid porque pensaba que había que entrar con eso. Soy Miguel Thompson. Yo soy un científico, no trabajo en el tema mi campo no tiene nada que ver con la arqueología, pero sigo con interés desde hace años el tema de Iruña Velella. No soy vasco ni tengo nada que ver con el País Vasco, ni tengo nada que ver con los arqueólogos, es decir, que estoy bastante alejado del tema, pero es aparte de mi interés. Y por eso, bueno, me he enterado de este seminario y lo estoy siguiendo. Quería hacer una aclaración con respecto a un matiz sobre lo que ha dicho la doctora Yáñez, que no ha mencionado un hecho, que es que no hay una sentencia firme. La sentencia es una sentencia provisional, está recurrida ante la Audiencia Provincial de Álava, por lo tanto, de momento no sabemos si el veredicto es de culpable o de inocente, podría ser inocente, es decir, no lo sabemos ahora mismo, el veredicto no es firme en este momento. Por otra parte, lo que decía la doctora Yáñez de que había muchos informes, pero es que hay informes tanto de la defensa como de la acusación. Es decir, que hay informes que hablan a favor de la autenticidad. Por eso
la jueza en el escrito del veredicto, el escrito judicial de la sentencia, lo que dice es que hay opiniones en distintos sentidos y que eso se debe resolver en el campo de las ciencias filológicas, de las ciencias epigráficas, arqueológicas. Es decir, que lo que dice es que hay una controversia. Eso es lo que dice claramente, ¿no? Y que yo creo que hizo un comentario la doctora Yáñez en este sentido, de que quizá no es un tribunal de justicia el mejor sitio para resolver esta cuestión. Estas cuestiones normalmente se resuelven en foros científicos, ya sea en publicaciones, en congresos, etcétera. Y bueno, entonces ese tema, el título de esas falsificaciones, en realidad no se sabe si son falsificaciones, es un tema controvertido. Hay distintos autores que son prestigiosos, son reconocidos, prestigiosos y que han aportado informes y que piensan que son o que pueden ser auténticas. Es un tema controvertido, eso lo dice la sentencia. Y en cuanto a los informes físicos, de evidencias físicas, hay 4 informes. 2 del IPC, del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Uno no dice que sean de Tomás Antelo, no dice que sean falsos. Y otro, el de José Vicente Navarros, bueno, encuentra partículas metálicas, pero el informe de la defensa dicen que son contaminaciones. Es decir, que y luego hay un 4º informe, que es el de la acusación del químico Madariaga, que tampoco encuentra falsificación. Es decir, no encuentra prueba de falsificación, es no concluyente. Es decir, que hay 4 informes enviados al juzgado, de los cuales uno de los 2 del IPC dice que es falso, que es de ejecución reciente, pero los otros 3 no lo dicen, el segundo del IPC no lo dice y el de la acusación tampoco dice. Y bueno, por otra parte, quiero decir que todos estos grafitos están disponibles en una página web, se llama Ostracabase, es decir, que está a disposición de todo el mundo. Están las fotos, están las transcripciones, está todo. Eso se puede consultar, cualquiera lo puede consultar, no se han ocultado estos grafitos. Y luego, bueno, en cuanto a otras cosas que dice, bueno, lo de Tomás de Kempis, realmente todo está respondido en distintos informes y artículos. Es decir, lo de Tomás de Kempis no es de Tomás de Kempis, hay testimonios desde el siglo XII, 11 o 12 testimonios. Lo del Tribunal Penal de Justicia no es del Tribunal de Justicia, es de la Organización Internacional del Trabajo y la frase no es idéntica, es si vis justitiam si vis pacem colem justitiam. Y la de Iruña es si vis pacem para justicia, no es idéntica. Lo de las comas también se ha respondido, se han dicho que hay signos de interpunción muy parecidos a las comas y lo de las J iguales a todo está respondido en distintos informes. Entonces es un tema controvertido, eso es lo que creo que hay que dejar bien claro y eso lo dice la sentencia. Bueno, yo lo que quería comentar también con respecto al tema científico es que no hay ninguna publicación científica que demuestre que son auténticos. No hay ninguna publicación, ni que demuestre que son auténticos ni falsos. Es decir, no hay publicaciones científicas. Entonces, este es un tema científico que se debe... bueno, pues simplemente quiero preguntar al doctor Rodríguez Temiño si conoce alguna publicación científica en el cual haya alguna prueba que demuestre que es falso, porque es que yo no la conozco. Sí, bien, 2 minutitos. Primero, no es cierto que haya informes, no es cierto que haya una, digamos, contradicción de informes. Vamos a ver. En el único informe que es un informe que se hizo posterior a la comisión, el único informe que dice que los ostraca, los grafitos de los ostraca puedan ser, algunos de ellos, puedan ser ciertos, es de este profesor de... ahora no recuerdo. ¿Rodríguez Colmenero puede ser? Sí, Rodríguez Colmenero, que es famoso por encontrar pues inscripciones de brujas y demás y tal y cual en el ámbito, en el mundo donde trabaja, en el mundo en galaico. No es una cuestión de opinión,
no es una cuestión de opinión. Está más que demostrado que existen. Es decir, que las inscripciones son falsas. No hay, y eso lo he venido reclamando desde que publiqué mi trabajo sobre este tema, no hay ninguna digamos, informe de los veristas, por decirlo de una manera, que tenga la mínima calidad suficiente como para haber sido publicado en ninguna revista internacional o nacional. Ninguno. Tampoco se ha publicado nada por los... Sí, claro que se han publicado. Gorrochategui ha publicado, también ha publicado Santos Yanguas. Sí, son extractos de conferencias, no son publicaciones, no son artículos. Perdona. Pero yo quería simplemente la última cuestión que, en respuesta a lo que ha dicho el doctor Temiño, eso es una opinión suya de que no tienen calidad, eso es una opinión suya, no es un hecho. Pero yo le invitaría a leer, por ejemplo, el informe que ha publicado luego un libro y ha publicado en la revista Arse el lingüista francés, vasco-francés, Héctor Iglesias. No sé si sí, lo conozco perfectamente. Pues ahí responde a casi todo. Perfectamente. Primero, que tiene... la revista Arse es una revista que tiene un nivel de calidad en Latindex de D. D. Bueno, la de es decir, perdona, es que no es científica. La de Cecirus, en la que publicó usted, tampoco tiene un nivel. Perdona. La revista Zephyrus tiene no solamente el nivel A, sino que es una de las 4 o 5 revistas españolas que están en el ranking internacional. Bueno, yo... Perdona, eso es objetivo. Yo he visto los índices y no son esos. Pero ¿Cómo que no? En la Web of Science. No, pero bueno, usted es un estudio sociológico, o sea, no es... Sí. Yo no he dicho que lo mío sea un estudio de los grafitos, porque no soy filólogo, pero no se ha publicado nada. No sé, si me podéis dejar decir sobre todo por lo que ha comentado la persona que ha preguntado, efectivamente la sentencia está recurrida por la Fiscalía y por uno de los condenados o por los dos, con lo cual estos 15 años que hemos dicho que ha tardado la justicia todavía se van a ver incrementados con algunos más, ¿no? Y luego yo creo que la sentencia no dice que hay controversia, la sentencia condena a los imputados, lo que significa que entiende que ha habido una falsificación. Ningún juez condenaría a una persona si no tiene el convencimiento asentado de que eso se ha producido. También, a ver, nosotros y en el resto de los países del mundo tenemos un sistema de pruebas que no está tasado, es decir, nosotros no tenemos una balanza de cuánto pesa cada prueba que se ha presentado, cuánto pesa cada informe, sino lo que hay es una valoración conjunta de todas las pruebas que se han presentado y que tienen que remover la idea del juez de si esa persona es culpable o inocente. La sentencia reconoce o dice en varios momentos que efectivamente puede haber unas ciertas controversias, pero lo que la sentencia sin ninguna duda hace es condenar a las personas por falsedad. Entonces, esa es, digamos, la verdad procesal a la que se ha llegado en este momento, que está efectivamente recurrida y que, bueno, pues veremos qué es lo que dicen los tribunales que están por encima. Pero hoy por hoy esta es la decisión que se ha tomado y que efectivamente apoya la idea claramente de la falsedad. Yo simplemente decir que hoy por hoy la realidad es que está recurrida. Es decir, que esa sentencia ahora mismo no tiene fuerza. Está recurrida y ya veremos. Bueno, tiene la fuerza que tienen derecho, quiero decir, los recursos uno puede desistir, pueden pasar tantas cosas procesalmente que no podemos saber si esta va a ser la sentencia definitiva o no. Cosas más raras se han visto. Pero en todo caso, la sentencia tiene la validez que tiene. Por supuesto que la tiene. Otra cosa es que esté recurrida, como puede serlo cualquier resolución judicial. Bueno, en cualquier Bien, sí, Miguel, ¿te parece? Vamos a pasar ya con la última pregunta porque son las 8 y viendo que no solo los juzgados llevan 10 años
con el tema, sino que aquí también podríamos tirar nosotros otros 10 años. Pasamos con la última pregunta, que es de Julen, ¿vale? Y ya damos por cerrado este seminario, que se nos ha ido un poquito de tiempo. Vale, ¿se me escucha? Sí. Vale, buenas. Soy Julen Díaz de Argote, arqueólogo, y pues como Ignacio y Ana, pues llevo siguiendo bastante este caso y tuve la suerte de poder acudir pues al propio juicio. Y si me permitís una puntualización a Ignacio, en el 2007 hubo elecciones para la Diputación Foral de Álava. Hasta ese momento estaba, como bien ha dicho, gobernando el PP en solitario en la Diputación, con Federico Verástegui de consejero de Cultura. Verástegui venía de una familia bastante importante de la Ilustración alavesa, y pues no fue hasta 2007 cuando, una vez ganadas las elecciones en un bipartito entre el PNV y Eusko Alkartasuna, con Lorena López de la Calle como diputada de Cultura, pues cuando empezaron a agarrar al toro por los cuernos, digamos. Yo tenía, bueno, y luego también por puntualizar, tenían un convenio de 10 años de 3,7 millones, que como bien ha dicho lo da Euskotren. Y aunque pueda parecer mucho dinero, igual por contextualizar un poco, tenemos que tener en cuenta que justo pasó en la época del proyecto de la Catedral Vieja de Vitoria, de la Catedral de Santa María, por pues el que hoy en día todos conocemos como abierto por obras, que supuso una gran innovación tanto museográfica como arqueológica. Y también en un contexto pues, en el que se estaban haciendo obras para que el tranvía se instalase en Vitoria, por lo cual la publicidad que le haría el yacimiento de Iruña Velilla pues sería bastante propicio para ese tranvía que se iba a instalar en Vitoria. Yo tenía una pregunta para Ana, que ha comentado el tema de documento público. A ver qué supondría eso para el recurso. A ver, yo creo que era una disquisición más conceptual que para el recurso. Yo creo que a esos efectos más o menos las penas son similares porque están regulados en el mismo artículo. Y yo lo que sí que creo es que tienen o sea, que los bienes arqueológicos, una vez que se manualizan en el año 85, lo que a mí me extrañaba de la sentencia es que la sentencia tiene en cuenta que son bienes arqueológicos hoy en día y que por eso tienen un valor, claramente, pero por otro lado, por ejemplo, a la hora de determinar que era un documento público, hace también referencia a que no fueron dados por un funcionario en su momento, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me choca y la verdad es que de la sentencia sí que dice literalmente que la Fiscalía no está de acuerdo y que la acusación particular tampoco, y consideran que es un documento público, pero no explica cuáles son los motivos. No se puede ver de ahí. Yo ahora mismo de memoria hablo ahora, sino mientras tanto lo puedo mirar en el Código Penal. Es posible que el documento público tenga algo más de pena, porque bueno, digamos que es un documento que tiene unas consecuencias o una virtualidad mayor que un documento privado. Un documento privado es un documento que no tiene por qué tener efectos más allá de las partes, mientras que un documento público puede tener otros efectos, digamos, mucho más extendidos. Pero no creo que a los efectos o sea, como desconozco el recurso de la Fiscalía, no sé si la Fiscalía ha hecho incidencia en ese aspecto, ¿no? Pero no creo que variara mucho las cosas. Vale, muchas gracias. Vale, Ignacio tenía levantada la mano, no sé si No, no era por levantar, creí que estaba levantada para bajarla. Ah, vale. Bueno, pues si nadie más tiene una pregunta, procedemos a despedirnos. ¿Alguien más? Última oportunidad.
Vale. Lo que sí, antes de despedirme, me gustaría invitar tanto a Ignacio como a Ana como a Miguel a compartir con nosotros las publicaciones de todo este caso para que nosotros las compartamos con nuestros seguidores en las redes sociales y así cada uno pueda decidir sobre el tema. Y por último, nada, agradecer de nuevo tanto a Ana como a Ignacio como a todos los que habéis participado hoy en este estreno de los seminarios de Portal Cultural de SATS y esperamos veros en el próximo. Estamos trabajando ya en el siguiente, que será ya después de las vacaciones, en enero. Estamos cerrando los últimos detalles. Lo que sí sabemos seguro es que el tema será el expolios en yacimientos de la Guerra Civil, ¿vale? Pero os invito a que estéis atentos en las redes sociales de SATS Madrid para más información. Y nada, muchas gracias y adiós. Venga.